Este primer panel lleva por título Bolívar y el equilibrio del universo, la unidad de la patria grande para contribuir con el mundo pluripolar y multicéntrico. Este tema que nos interpela y que nos invita a pensarnos como un solo colectivo, como compatriotas de la humanidad, como todos somos parte de la misma humanidad, da inicio a este foro tan importante que tendrá distintos abordajes, desde el pensamiento de Bolívar a todos los desafíos que hoy se cierren, las amenazas que hoy se cierren contra la humanidad y los desafíos que tenemos como especie humana para superarlos exitosamente. Voy a iniciar invitando y dando la palabra a mi compañera Ana Esther Ceseña, ya que además de ser miembro fundadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, ha desarrollado durante muchos años un trabajo de investigación muy importante sobre las razones y las causas, sobre los intereses que el imperialismo ha tenido sobre distintas regiones del planeta en búsqueda de hacerse de nuestros recursos naturales, recursos estratégicos. La profesora Ana Esther Ceseña coordina el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica en la Ciudad de México, es doctora de Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de la Sorbona y tiene una amplia producción de ensayos, artículos, libros sobre este tema. Así que bienvenida, es un honor recibirte, hermana, amiga, camarada, a tu patria, a Venezuela. Solo para indicar, vamos a tener unas intervenciones de 10 minutos para que nos alcance el tiempo y luego, tenemos varios paneles hoy para que podamos todos cumplir con esta tarea. Así que adelante, muchas gracias. Bueno, ¿se está escuchando? Buenos días a todos, a todas, sobre todo a todas. Para mí, pues realmente es un honor, es un gusto, un placer estar aquí acompañando todo este proceso venezolano tan rico, tan valiente, tan valioso, tan significativo para América Latina, más en este momento que estamos realmente padeciendo procesos bien complicados en muchos de nuestros países. Y más en este momento que tenemos una situación mundial también muy complicada, muy desafiante, que inicia en Gaza, pero que en realidad impacta a todo el planeta. Sí, Bolívar decía que había que construir el equilibrio del mundo. Bien, ese equilibrio no puede ser construido si no entendemos las claves de la guerra, las claves de la imposición, del imperialismo, del colonialismo que estaban mencionando en el panel anterior, en la inauguración. Y para entender la guerra hoy en día nos tenemos que dar cuenta que la guerra tiene múltiples dimensiones. No es una guerra ni localizada, ni adopta una sola modalidad. La guerra no está en Gaza, no está en Medio Oriente, está en todos lados. Está en todos lados, tiene mecanismos muy diversos, mecanismos que han ido siendo perfeccionados, que son hoy muy sofisticados y que abarcan el espectro completo, todas las dimensiones de nuestras vidas y de nuestras construcciones colectivas. Entonces, guerras que atentan contra nuestra capacidad de entendimiento, que penetran nuestra psique, que nos imponen sentidos de realidad
que no necesariamente son nuestros, sino que son implantados, son adquiridos. Yo diría que el colonialismo, el imperialismo, no es algo externo, es algo que tenemos dentro. El colonialismo está aquí y ese es el primer lugar de donde lo tenemos que sacar. Pero hoy nuestra batalla es muy complicada porque no solamente tenemos que sacarlo de la mente, tenemos que sacarlo de la geografía también. Lo que vemos en Medio Oriente, esta, digamos, perversión de lo que yo de repente identifico como una especie de estrella negra que va lanzando brazos hacia todos lados, la estrella negra de Netanyahu de Israel, que lo mismo ataca a Palestina, que luego a Siria, que a Irán, que se va extendiendo y que de algún modo es la significación de la implantación de una guerra que no es una guerra específica, no es una guerra en un solo lugar, no tiene tiempos, es una guerra infinita, una guerra permanente, una guerra muy corrosiva que, bueno, llega a los extremos de matar a los niños de hambre y de sed, ¿no? Que tiene, digamos, no tiene fronteras, no tiene límites, y el problema es que todas nuestras instituciones de la paz en el planeta no están sirviendo realmente casi para nada. Hoy o ayer, Estados Unidos se retira de la UNESCO. Es decir, si ya la ONU estaba desfondada y no estaba sirviendo de ninguna manera para detener la guerra, hoy mucho menos, porque ya incluso es desconocida por aquel que era quien movía los hilos ahí dentro. Entonces tenemos un desafío muy grande en el que tenemos que reconocer todos esos mecanismos o modalidades que está teniendo la guerra en todos nuestros lugares. Miren, una cosa que a mí me golpea muchísimo es que, claro, Gaza está muy presente, está presente en todos lados y no podemos hacer nada. No hemos podido hasta ahora hacer nada por detener ese genocidio. Pero no está solamente en Gaza, hay otros lugares que no se escuchan tanto y donde hay genocidios similares, como por ejemplo Sudán. En Sudán hay una barbarie también y el mundo está indefenso, o sea, no encuentra cómo o no quiere cómo moverse. Son los pueblos los que tenemos que movernos para detener estas guerras, pero no es fácil, o sea, son guerras muy potentes, tienen muchas herramientas y una de las principales herramientas es esta de los sentidos. Nos convencen de que algo habrá hecho que por eso lo están atacando, ¿no? Un poco caricaturizando. Yo quiero llegar a un punto que para América Latina es muy importante y como son solo 10 minutos, en América Latina tenemos un estilo de guerra que no identificamos como guerra y que se está extendiendo en todo el continente. Es esta que viene de aquello que se denomina el narco, el crimen organizado, que son estos mecanismos que el capitalismo ha desarrollado, mecanismos de disciplinamiento social violento, muy violento, pero disciplinamiento social, sea a través de matanzas, digamos, de masacres, o sea a través de imponer el terror, el miedo en muchos de nuestros lugares, ¿no? Mecanismo que justo se aplica ahí en los lugares donde hay intereses, riquezas, o sea, esos lugares estratégicos, donde hay agua, donde hay biodiversidad, donde hay hidrocarburos, litio, este tipo de cosas que son tan importantes para la producción hoy en día y para la producción de armas. O sea, la producción de armas hoy está llevando la delantera, incluyendo la tecnología como arma, como instrumento de guerra. Entonces, todo aquello que permite potenciar estos terrenos
Son lugares que, claro, como los recursos naturales están en el territorio y no es que se pueda mover una mina de oro de un lugar al otro, sino que tiene que ser explotada ahí o un yacimiento de hidrocarburos, bueno, entonces hay que despejar el lugar, despejarlo de gente, despejarlo de intereses y poderse implantar en estos lugares. Y esto está pasando de manera acelerada en América Latina. Viene pasando desde hace rato, o sea, no es nuevo, pero la manera como se ha intensificado el saqueo, la violencia disciplinadora es bárbaro en este momento. Yo termino señalando, porque vengo de México, donde tenemos esto como una realidad presente, cotidiana, o sea, cotidianamente estamos, yo decía, incluso comentaba con compañeros, y está tan naturalizado que ya no hablamos de eso incluso. O sea, ¿qué significa que estamos siempre bajo el control territorial de los cárteles, ¿no? De estos grupos del crimen organizado? Vivimos con ellos, convivimos con ellos, hemos aprendido a vivir ahí, pero no quiere decir que esté bien. Tenemos que de algún modo resolver el problema. Y el problema es que una vez que esto se implanta, que va creciendo, que se va metiendo en los vasos capilares de la sociedad, va construyendo cultura también. Y no es una cultura de paz, que es lo que quisiéramos con Bolívar. Es una cultura muy agresiva, muy violenta, muy sangrienta, una cultura de guerra. Y nos acostumbramos a que para sobrevivir en este mundo tenemos que aprender a ganar la guerra bajo las armas, bajo los criterios que están imponiendo estas figuras. El crimen organizado, el narco, que es señalado por los poderosos, Trump o quien se les ocurra, como si fuera una anomalía, no es una anomalía, es un mecanismo que ellos han ido implantando para el control de las sociedades, de los territorios y, bueno, de nuestras vidas y nuestro futuro. Entonces, cuidado con pensar que la guerra está en Gaza. La guerra está en Gaza, pero está en todos lados de diferentes maneras. Mucho más cruenta en Gaza, en Sudán, en algunos lugares así, pero la estamos viviendo cotidianamente. Entonces, para que el mundo llegue a estar en equilibrio, ese equilibrio de la paz con dignidad, de la paz con respeto a las diversidades, bueno, tenemos que aprender qué cosa es la guerra, entenderla bien y saber cómo desmontar estos mecanismos que se van implantando en todos nuestros lugares y que los estamos dejando pasar, porque no sabemos cómo luchar contra ellos a veces, y a veces porque pasan de lado y parece que no nos afectan a nosotros. Entonces, cuidado con esto, construyamos una paz que nos permita luchar contra todos los tipos de guerra que estamos enfrentando. Muchísimas gracias, profesora Esther, además muy disciplinada con el tiempo. Vamos a saltar de Latinoamérica directamente a África para recibir a nuestro hermano Ibrahim Kebe de Mali, para tener también desde esta necesidad de tener una mirada geopolítica amplia, tener un testimonio directo de un luchador, de un militante también de la causa por la defensa de la humanidad, profesor Ibrahim Kebe, experto en consultoría multidisciplinaria, con más de 10 años de experiencia en análisis, comunicación y desarrollo, autor del libro Pensamiento y obra del presidente Modibo Keïta. Es además un bolivariano y ha estado varias veces en Venezuela, acompañando al pueblo venezolano en sus distintas luchas
sus distintas batallas y sobre todo en sus distintas victorias. Bienvenido, profesor. Ok, merci camarade de m'avoir donné la parole. Modibo Keïta, dirigeant Modibo Keïta, un dirigente revolucionario y figura emblemática de la lucha por la liberación de Mali, afirmó con fuerza, y cito, el imperialismo no respeta sino los pueblos que se respetan y que no rechazan ningún peligro, ninguna amenaza, opresión. Hoy tenemos el objetivo de ver y luchar contra el imperialismo. Es en este espíritu de verdad, de lucidez revolucionaria, de responsabilidad histórica, guiado por el análisis materialista y la lucha de clases, que mi intervención se propone como objetivo revisar la historia, los mecanismos y las perspectivas de la lucha antiimperialista y antineocolonial en el Sahel, desde ayer y hasta el presente. El Sahel está en el ojo de la tormenta imperialista y neocolonial. El Sahel no se reduce únicamente a una región desértica. Se trata de un espacio geoestratégico central, codiciado por las grandes potencias imperialistas por sus recursos, sus rutas comerciales y su papel de encrucijada migratoria. Desde la trata de esclavos hasta el neocolonialismo, el Sahel es el escenario de un enfrentamiento entre la dominación del capital internacional, en particular el imperialismo francés, sin fe ni ley, y la voluntad de los pueblos de Sahel de firmar su dignidad. La ocupación colonial en el Sahel fue una empresa metódica de pillaje en beneficio de las potencias imperialistas y se impuso por la violencia, la expoliación de los recursos, la destrucción de las estructuras sociales, las requisiciones, los trabajos forzados, los impuestos injustos, las deportaciones, la aculturación brutal, la confiscación de tierras, la represión sangrienta, la humillación, el robo, la violación, la instrumentalización de las distintas étnicas y religiosas. Pero los pueblos sahelianos resistieron de manera continua. Esta rebelión se politizó progresivamente, dando lugar a una conciencia revolucionaria, llevada o guiada por militantes anticoloniales, sindicalistas y marxistas-leninistas. Ellos comprendieron que la liberación nacional solo era una etapa, un preludio necesario a una revolución socialista científica. La única vía de romper duraderamente las cadenas del imperialismo y del neocolonialismo es este proyecto revolucionario anclado en las realidades populares, el que da todo su sentido a la lucha anticolonial en el Sahel y más allá. Desde los años 60, el Sahel en general está sometido a un neocolonialismo sistémico, que articula dominación monetaria, pillaje económico, intervenciones militares, injerencia política y alienación cultural. El Sahel rebosa de riqueza, oro, uranio, petróleo, fósforo, acaparadas por las multinacionales extranjeras con la complicidad de las élites compradoras locales que venden al mejor postor la soberanía nacional a cambio de privilegios y protección exterior. Este saqueo organizado se produce sin ningún beneficio para los pueblos mantenidos en la miseria, la ignorancia, la enfermedad, la precariedad, a pesar de la abundancia. El franco CFA, la deuda, los programas de ajuste estructural, los acuerdos de asociación económica y las imposiciones del Fondo Monetario Internacional
impiden la soberanía económica. Esto conlleva a privatizaciones salvajes de las sociedades y empresas del Estado y un empobrecimiento masivo de las poblaciones. Desde los años 90, las potencias imperialistas impusieron en el Sahel un modelo de democracia multipartidista, calcado de las normas liberales occidentales, presentado como una vía hacia la libertad. Ese modelo no fue más que un ropaje institucional de un orden neocolonial reconducido. Detrás del ritual electoral y el pluralismo de fachada se esconde un sistema profundamente antipopular. Sumisión a las instituciones financieras internacionales, políticas neoliberales, destrucción de los servicios públicos, represión de las luchas sociales y lealtad a esta comunidad internacional, que es una mafia. Los regímenes surgidos de este sistema no son más que gobiernos títeres, seleccionados y sostenidos no para servir a los pueblos, sino para preservar únicamente los intereses imperialistas. Las elecciones se han convertido en simulacros controlados por el dinero y las redes clientelistas. El poder está confiscado por una burguesía compradora, corrupta y sumisa. Pero esta farsa democrática no ha traído ni paz ni progreso. Se ha visto acompañada de la agravación de la miseria, la explosión del empleo, la degradación de las condiciones de vida, la inseguridad permanente y el hundimiento de los estados neocoloniales. De esta crisis nace una nueva conciencia política, especialmente entre los jóvenes, los trabajadores, los campesinos y los obreros del Sahel. Desde 2012 y sobre todo desde el 2020, el Sahel es el escenario de movimientos de luchas populares y de rupturas políticas frente a la carestía de la vida, la inseguridad galopante, la escalada de la violencia, la corrupción, la gobernanza caótica, el clientelismo, el despilfarro, la miseria de las poblaciones, los amaños constitucionales y electorales, a la dominación imperialista. Los pueblos de Mali, Burkina Faso y Níger se sublevan, sosteniendo incluso las tomas de poder militares percibidas como respuestas al orden neocolonial. Estas dinámicas, marcadas por una movilización popular y un rechazo al sistema imperialista, reactivan la herencia revolucionaria de figuras emblemáticas como Modibo Keïta, Thomas Sankara y Djibo Bakary. Pero para ir más lejos, es necesario estructurar esta revuelta en torno a un proyecto revolucionario, claro, basado en una economía planificada, la justicia social, una solidaridad internacional y una estrategia panafricana de ruptura. El reto es claro, transformar las revueltas en poder popular, organizado, capaz de hacer avanzar la revolución panafricana y de hacer irreversible la reconquista de la soberanía por las masas. Bajo el pretexto de la lucha terrorista en el Sahel, las fuerzas extranjeras, Serval, Barkhane, Takuba, Africom, MINUSMA o incluso el G5 Sahel ocupaban una buena parte de la región. En realidad, estas intervenciones militares llamadas antiterroristas enmascaraban una guerra de depredación de los recursos estratégicos y un control geopolítico de los estados. Esta supuesta guerra contra el terrorismo no era más que un caballo de Troya, una hipocresía, porque no es ni la causa ni el motor del caos, es su producto, la consecuencia directa de esta recolonización armada. Y se deriva principalmente de la guerra imperialista de la OTAN contra Libia, que generó una desestabilización regional masiva y revela también el fracaso estructural de los estados neocoloniales para satisfacer los requerimientos esenciales de las poblaciones. Ciertas ONGs
agencias de cooperación y medios de comunicación imponen los modelos occidentales, se infiltran en las dinámicas populares y refuerzan la alienación ideológica a través de la francofonía y la educación neocolonial. Los pueblos sahelianos no viven simplemente una crisis de gobernanza, sino que sufren las consecuencias directas del orden capitalista global y de su declinación regional, el neocolonialismo. Es en esta perspectiva materialista, histórica, revolucionaria, que deben analizarse las luchas pasadas y actuales de los pueblos del Sahel, no como reacciones espontáneas, sino como expresiones políticas conscientes de un enfrentamiento mundial entre el imperialismo y la soberanía popular. Así pues, el imperialismo o el caos actual en el Sahel no es un accidente, es un sistema organizado, activo. Se trata de un proyecto estratégico de recolonización, de ocupación indirecta y división planificada. Hoy, a pesar de este caos impuesto, los países de la Alianza de los Estados del Sahel, AES, Burkina Faso, Mali y Níger, han iniciado una brecha política histórica. Han expulsado a las tropas francesas y otras más, han denunciado la tutela extranjera, se han retirado de la CEDEAO, relevo del imperialismo en su forma actual, del G5 Sahel, neocolonial, etc. La Confederación de Estados del Sahel ha puesto en marcha una fuerza conjunta de 5.000 hombres para hacer frente a la inseguridad. La AES ha emprendido la revisión de textos estratégicos como el Código Minero en favor de los intereses nacionales. En el marco institucional, la Confederación de Estados del Sahel coordina, trabaja para dar un nuevo impulso en la lucha que llevamos a cabo contra el imperialismo. Y lo que tenemos que retener como conclusión es que el Sahel está internacionalizado y debe ser apoyado por todas las fuerzas en el mundo. El Sahel debe ser rojo o seguirá encadenado. La lucha continúa, todos para uno y uno para todos. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Ibrahim Keller, por esta exposición actualizada, testimonio directo de un proceso que el pueblo venezolano y el pueblo latinoamericano acompaña de corazón, con pasión y con mucha atención. Solo habremos concretado la libertad de nuestro continente latinoamericano cuando África también esté completamente libre. Inmediatamente volvemos a Latinoamérica para recibir a un profesor, escritor muy admirado, no solamente en Venezuela, sino en todo el continente latinoamericano, que es además historiador, ensayista, dramaturgo, abogado. Bueno, una figura emblemática del pensamiento crítico venezolano, además coordinador del capítulo venezolano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, y quien es un permanente preocupado investigador también de las problemáticas que atañen las amenazas que se ciernen sobre la humanidad. Bienvenido, profesor Luis Brito García. Muy buenos días. Por favor, avísenme cuando vaya concluyendo el tiempo. Algunos de estos temas son para tratarlos no durante días, sino semanas y meses, pero la realidad se impone. Entonces, vamos a hablar un poco, ya que se trata del equilibrio del universo, ese equilibrio tal y como lo vieron nuestras nacientes repúblicas y el libertador Simón Bolívar. Fíjense, ya en 1821, cuando apenas se acababa de consolidar la independencia de Venezuela con la batalla de Carabobo, pero estaba pendiente
la campaña del sur todavía no se había librado la batalla de Ayacucho, Bolívar de una vez encomienda a Joaquín Mosquera que convoque a las restantes naciones de América para un congreso anfictiónico. ¿Qué era esto? En Grecia, lo que nosotros llamamos Grecia en la antigüedad clásica, era un conjunto de pequeños estados, ciudades-estados más bien, pero que sin embargo se mantenían unidas por la cultura y por un espíritu de tratar de resolver sus diferencias a través de un congreso que las reunía todas. Bolívar, que tenía una amplísima cultura sobre las historias universal y americana, dice: tenemos que hacer un congreso anfictiónico, un encuentro de estados libres, pero que concuerden en lo fundamental. Todavía se está en la desgarrada batalla por la independencia de América, y ya Bolívar plantea que ese encuentro debe ser en Panamá. ¿Por qué Panamá? Francisco de Miranda, el gran precursor de nuestra independencia, había pensado que la capital del incanato, que él veía como el gran cuerpo político de la América independiente, se debía situar en Panamá. Bolívar, cuando estaba fugitivo de las huestes de Boe en el Caribe en 1816, cuando está en Jamaica, ya en la Carta de Jamaica habla de los canales que se han de trazar por el istmo. No el canal, los canales. ¿Por qué ese istmo? Ese istmo era y es la clave de la comunicación entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, más bien el Caribe. Había sido el pivote del Imperio Español, porque la plata del Potosí llegaba a los puertos del Callao de Lima, iba de allí al puerto de Panamá, que es una ciudad del Pacífico, y de allí por un camino terrestre iba a Portobelo, una bahía fortificada donde partía de Europa. Cuando Bolívar nacionaliza las minas, la riqueza mineral del nuevo mundo liberado, y llega al Potosí, dice una frase sintética: el Potosí, durante 300 años, erario de España. Eso es la claridad continental que tenía Bolívar. Y es probable que el proyecto de Colombia, lo que nosotros llamamos Gran Colombia, pero que él llamaba sencillamente Colombia, que era la capitanía de Venezuela, el antiguo virreinato de la Nueva Granada y además el virreinato de Quito. Es decir, todo ese inmenso bloque geopolítico era además una especie de base para guardar ese paso oceánico, porque Bolívar decía: si en alguna parte se podía situar la capital del mundo, sería en Panamá. Eso ustedes qué visión. Es decir, él planteaba una ciudad que se podría llamar Las Casas, en homenaje a Bartolomé Las Casas, el gran defensor de los pueblos originarios en Venezuela. Entonces, fíjense, es un proyecto, no es un proyecto ni local, ni parroquial, ni limitado. Es un proyecto, un bloque continental, con el objetivo, entre otras cosas, de custodiar ese paso que es la clave del mundo. Entonces, Bolívar ya en 1821, como dijimos, está pensando en eso, pero posteriormente, a medida que avanza el proyecto independentista, reitera las convocatorias ya en 1822, cuando se crea la Santa Alianza, una especie de bloque de
las monarquías más retrógradas de Europa con el objeto de reconquistar América y reimponer la monarquía absoluta como forma preponderante en Europa. Entonces, a partir de eso, Bolívar, ya en octubre de 1821, llama a crear una liga verdaderamente americana. Es decir, cuestión de continentes. Europa intenta regresar a las formas más retrógradas. Entonces, como equilibrio del mundo, tiene que haber en América una liga, cito textualmente, verdaderamente americana. Y entonces, ya en 1826 le encarga a Joaquín Mosquera que envíe plenipotenciarios y que él mismo vaya a los diversos países de América Latina recién liberados, en proceso de liberación, a fin de reunir esta especie de bloque de nuestras naciones, lo que luego llamaría Martí Nuestra América. Entonces, bueno, y se inicia el proceso. Ya en 1824 la batalla de Ayacucho ha acabado con la dominación española. Ni España ni Europa reconocen nuestras independencias. De todos modos, entonces Bolívar dice, bueno, si nos unimos, vamos a crear un bloque decisivo necesario para el equilibrio del mundo de naciones americanas. Bolívar no pensaba convocar a este Congreso a Estados Unidos, por razones obvias. Él había señalado que Estados Unidos parecía creado por la providencia para plagar de miseria la suerte de América en nombre de la libertad. Pero Francisco de Paula Santander, personaje que siempre hemos visto opuesto a los proyectos de Bolívar, invita a Estados Unidos a ese congreso que en alguna forma era para crear una especie de equilibrio contra el creciente poderío de Estados Unidos. El entonces presidente de Estados Unidos, John Quincy Adams, envía 2 plenipotenciarios con 2 instrucciones: sabotear en lo posible el Congreso y oponerse a la constitución de ese bloque de naciones. Uno de ellos muere, por cierto, en el camino, pero de todos modos la influencia del otro es todo lo negativa que hubiera sido posible. Fíjense que se estaba jugando allí nuestro destino como bloque americano. Brasil, en principio hay una duda sobre si invitarlo, pero Brasil había logrado su independencia con una jugarreta diplomática magistral. Es decir, que ellos adoptan a un descendiente de la Casa de Braganza, Don Pedro, le dicen viva un emperador Don Pedro, y entonces se hacen independientes siendo dependientes de la misma casa monárquica. Ahora, Portugal no tenía ni ejércitos, ni naval, ni nada para oponerse a ese proyecto. Pero, en todo caso, Brasil era un país monárquico, mientras que el resto de la América liberada era republicana y muy ligado a los intereses europeos de los Braganza. Entonces, ese es el primer problema de esta unión. Lo cierto es que el Congreso se reúne, efectivamente, con una serie de plenipotenciarios. Fíjense, me dispensarán que lea la palabra del propio Libertador, algunas de las conclusiones, los puntos esenciales de él, dentro del tiempo de que dispongamos. Fíjense, Bolívar plantea para este Congreso: el nuevo mundo se constituiría en naciones independientes ligadas todos por una ley común que fijase sus relaciones externas y le ofreciese el poder conservador en un Congreso General permanente. Eso no iba a ser una pequeña reunión de diplomáticos, iba a ser un cuerpo deliberante continuo, perpetuo. 2. La existencia de estos nuevos estados obtendría nuevas garantías. La España
haría la paz por respeto a la Inglaterra y la Santa Alianza prestaría su reconocimiento a estas naciones nacientes. En realidad, España vendría a reconocer a Venezuela décadas después y bajo el costo infame de devolverle todas las propiedades a los realistas, como si España hubiera ganado la guerra de independencia. Aparte de eso, fíjense, Bolívar señala la necesidad de equilibrio. Bolívar señala un equilibrio perfecto se establecería en este verdadero nuevo orden de cosas. Y entonces, además de eso, señala que la fuerza de todos constituiría el auxilio del que sufriese por parte del enemigo externo o de las facciones monárquicas. De nuevo, enemigos externos, los que siempre ha tenido nuestra América, o de facciones monárquicas internas dentro de esto. Y entonces señala Bolívar, y esto es importantísimo, la diferencia de origen y de colores perdería su influencia y poder. Bolívar ha decretado la libertad de los esclavos, a pesar de eso tardaría muchísimo después, y dentro de las pautas del Congreso está declarar la libertad total de los esclavos en esa América que estaban haciendo, que no quedara un sitio del territorio donde hubiera un ser humano constituido como propiedad de otro ser humano. Disculpe, profesor, disculpe, 2 minutos, a pesar de que está en un momento cumbre de su intervención, pero ofrezco disculpas para ir cerrando. Ya se acabó el tiempo. Bueno, el tiempo del Congreso de Panamá, el Congreso Anfictiónico, sigue perpetuamente abierto. Vamos a concluir con lo siguiente. Fíjense, está en el pensamiento Bolívar sobre el equilibrio del mundo, que en una de las cláusulas dice: en la marcha de los siglos podría encontrarse quizá una sola nación cubriendo el universo, la federal. Es decir, la magnitud de este proyecto de equilibrio, es decir, un equilibrio para crear un poderío que contrabalancee de Estados Unidos, controle el paso interoceánico que era la clave del comercio mundial, pero finalmente a través de principios republicanos, principios de colaboración mutua, de defensa mutua, lograra que una sola nación cubra el orbe. No sigamos destruyéndonos, matándonos, odiándonos, exterminándonos, sino que vivamos bajo una sola gran nación en la cual todos somos compatriotas y hermanos. Lamentablemente, concluido el Congreso, se dice que se van a reunir en Tacubaya el próximo año, pero todavía estamos esperando esa reunión del Congreso Anfictiónico, la cual se dará, triunfará, y no tengo duda de que en algún momento la humanidad será una sola gran nación igualitaria, solidaria, pacífica y amorosa. Gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora, en ese espíritu, ese pensamiento bolivariano, llegamos de Venezuela a la tierra de un bolivariano por excelencia, la tierra de José Martí. Bolivariano que apenas llegó a Caracas, se le presentó al general Bolívar en la plaza, aún con el polvo del camino. Aquí me corrigen mis hermanos y hermanas de Cuba, me ayudan. Así que damos la bienvenida a nuestra querida amiga, hermana, camarada, que te admiramos tanto, Aleida Guevara, del Centro de Estudios Che Guevara, médica especialista de primer grado en alergología, pediatra, internacionalista militante del Partido Comunista de Cuba, permanente líder revolucionaria, hija mayor de Ernesto Che Guevara,
quien por supuesto damos un aplauso en este espacio, otro bolivariano importante. Actualmente trabaja en el Hospital Pediátrico William Soler de La Habana y por supuesto colabora con el Centro de Estudios Che Guevara. Bienvenida, Aleia. Tienes la palabra. Muchas gracias. Bienvenida a tu patria. Hola. Bueno, buenos días o buenas tardes, ya no sé ni qué hora es, pero la verdad es que yo me enteré que tenía que hablar en este evento prácticamente el mismo día que venía para acá, para Venezuela. Sí, claro, sin problema. Pero me habían pedido que presentara la ponencia, pero era imposible el mismo día que volaba presentar la ponencia. Por eso le pregunté a mi madre inmediatamente, le dije, ¿tienes algún escrito del Che sobre Bolívar? Me dijo, no lo tenemos en el centro. Entonces, me llamó la atención eso, porque el Che hablaba y escribía sobre muchas cosas, y que no tuvieron escrito específicamente sobre Bolívar era raro para mí. Pero recordé una imagen que tengo grabada siempre, es en su despacho personal, en la casa donde él trabajaba horas extras. Ahí hay un busto del Libertador y siempre estuvo allí. A lo mejor no escribió, pero lo llevaba adentro y sobre todo lo practicó, que era lo más importante. Para mí, personalmente, Bolívar es una enciclopedia viviente para buscar cosas siempre, ¿no? Interesantes. Pero hay algo que me llamó siempre la atención, y es que en aquella época ya él se da cuenta de que para tener libertad necesitamos unidad. Sin esa unidad de nuestros pueblos era imposible un proceso de liberación. Y Bolívar es el precursor de una América unida, de una América para todos los que de verdad somos americanos. Y en este aspecto yo creo que también él nos mostró algo muy importante, y es que se puede llegar al poder con mucho sacrificio, pero se puede llegar al poder. Pero la cuestión y el reto más importante es mantener ese poder. ¿Cómo mantener ese poder? Con la unidad del pueblo, con el conocimiento del pueblo, con el apoyo del pueblo. Nosotros los latinoamericanos tenemos una deuda histórica con el Libertador. Lo dejamos morir prácticamente abandonado. Y eso es algo que tenemos que rescatar, porque de alguna manera tenemos que pagar esa deuda. Y la única manera de pagar esa deuda es llevar a la práctica sus ideas, su fuerza, su actitud de respeto al pueblo. Yo creo también que lo más importante en este caso para poder mantener un poder, para poderlo perfeccionar, para poderlo mejorar, es la juventud. El factor fundamental de mantener este poder, de perfeccionarlo, es que la juventud esté comprometida en el proceso revolucionario. Por eso me atrevo a decir que es muy, pero muy importante que las nuevas generaciones conozcan a fondo la vida y obra de estos grandes hombres que hemos tenido el privilegio de tener en nuestro continente. Pero también un poquito más allá, podemos también darnos cuenta que muchos de nosotros, aunque tengamos piel blanca, tenemos genes negros, porque África fue sacada, sus hombres y mujeres fueron sacados de sus tierras, no solamente lo que hicieron con nosotros, que nos expoliaron nuestras riquezas naturales, sino sus hombres y mujeres fueron trasladados a otros continentes como esclavos. Y le debemos a ese continente también conocerlo más profundamente y poderlo apoyar mucho más en toda nuestra trayectoria revolucionaria. África es un gigante desconocido y no se conoce realmente bien, ni aunque vivamos en él. Yo tuve el privilegio
de vivir 2 años como médico en Angola y realmente desconozco muchísimo todavía de ese continente. Pero aprendí a respetarlo, a amarlo y a todo, sobre todo sentirme muy orgullosa de tener mis genes africanos. Porque eso nos hace un pueblo quizás más fuerte. Esa mezcla cultural, esa mezcla genética nos hace y nos da la posibilidad de enfrentar mejor la vida, como lo hacemos los latinoamericanos muchas veces cantando, ¿verdad? En el caso de Cuba en general, bueno, hemos seguido estos patrones de Bolívar, pero yo creo de verdad que tenemos que aprender mucho más, que tenemos que darle a nuestros jóvenes la oportunidad de conocer de verdad sus raíces culturales. Por ejemplo, muy poca gente dice que el primer presidente indígena de Latinoamérica fue Benito Juárez. Y Benito Juárez dijo algo espectacular, muchas cosas, pero una que se me quedó grabada a mí es que podemos perder una guerra porque no estemos preparados para ganarla. Pero lo que es inadmisible es aceptar que las nuevas generaciones acepten esa derrota como propia. Eso es muy importante. Las nuevas generaciones tienen que venir con mucha más fuerza, con mucho más ímpetu, pero para ello hace falta que ellos conozcan quiénes son, de dónde vienen. Hoy tenemos internet, tenemos un montón de medios sofisticados. A veces los padres que están cansados de la labor cotidiana ponen al muchacho frente al televisor o le dan una tablet o le dan un teléfono para que el niño vaya jugando y no le hablamos, no le contamos quiénes somos, cómo se enamoraron nuestros padres, cómo se conocieron, cómo lucharon, cómo forjaron una nueva sociedad. Y las nuevas generaciones a veces van naciendo sin esa raíz cultural, sin esa fuerza de pueblo que hemos tenido todos nosotros. Y eso sí es un pecado mortal. Y tenemos que resolver ese problema. Y ahora que estamos hablando de un foro internacional con muchos hombres y mujeres de distintas partes del mundo, deberemos ser capaces de captar todas estas cosas hermosas de hombres y mujeres que han existido en distintas partes y que son también parte de nuestra cultura y de nuestra forma de ver el mundo. En 1965, aproximadamente 64, el Che escribe algo que es interesante, porque él decía que el Medio Oriente se iba a convertir en el volcán, que era un volcán ya, pero que estaba prácticamente en erupción. Y hoy es así. Estamos presenciando un volcán en el Medio Oriente, pero que además nos llena de indignación, porque ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo hacemos posible frenar esto que estamos viviendo? ¿Cómo lo logramos? Entre todos nosotros tenemos que buscar la forma de hacerlo. No se puede seguir permitiendo lo que está viviendo Gaza, por ejemplo, lo que está viviendo Siria, lo que está sufriendo Irán. No se puede permitir esto. Tenemos alguna manera que buscar entre todos nosotros las vías, las formas para poder frenar esto. Decía un economista estadounidense en una ocasión que desgraciadamente estamos perdiendo la ética para vivir. Y cuando la humanidad pierda la ética para vivir, pierde el derecho a existir. Y los foros de este tipo, nos estamos buscando una humanidad mucho más amplia, mucho más real, que de verdad respete el derecho del ser humano a vivir con dignidad. Tenemos entonces la obligación de ir buscando alternativas, de llegar a esas nuevas generaciones y conmoverlas, hacer que sientan la necesidad de dedicar lo mejor de su vida para que otras nuevas generaciones puedan vivir realmente en libertad y puedan vivir realmente con dignidad. Porque no puede haber ni paz ni dignidad
si existe un solo ser humano muriendo de hambre en el mundo. No puede haber ni paz ni dignidad si nosotros no somos capaces de apoyar a todos los hombres y mujeres más necesitados y humildes del planeta. Esa es la función que Bolívar nos enseñó, la que Martí después siguió expandiendo cuando dijo que patria es humanidad, o cuando dijo que el amor a la patria madre no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisan nuestras plantas, es el odio invencible a quien la oprime y es el rencor eterno a quien la ataca. Y eso es algo que nosotros tenemos que llevar a las nuevas generaciones, ese amor a la verdadera patria, a la tierra de todos nosotros, a la que hay que aprender a respetar, como lo hacen nuestras poblaciones autóctonas, como lo hacen los guayú, los mapuche, los guaraní, como ellos nos pueden enseñar además que no hay fronteras reales. Estas fronteras fueron puestas por un imperio, por una cosa económica exterior a nosotros. Pero lo más simpático del mundo, cuando he trabajado, por ejemplo, en el norte de Argentina con población guaraní, y voy a ver al cacique, y está solo el cacique con su ayudante. Y tú le preguntamos, pero jefe, ¿dónde está la gente? Y nos dice, visitando a la familia. La familia está en Brasil. Esa es su tierra. No hay una frontera, ni en Paraguay, ni Argentina, ni Brasil, ni Bolivia. Todos son una misma población autóctona. Y tenemos que aprender de ellos a respetar la tierra, a respetar la vida y a valorar lo que hemos obtenido. Entonces es muy importante conocer todo esto y explotar todos esos conocimientos, sobre todo en las nuevas generaciones. Trabajemos con los muchachos. Ellos son el futuro, el presente. Ellos son la fuerza que tenemos que tener a nuestro lado para poder avanzar en un mundo mucho mejor y más justo. Y voy a terminar ya con una frase de un poema de José Martí, que ustedes lo conocen, que se llama Cultivo una rosa blanca. Martí, en este caso, nos supera a todos nosotros, porque está haciendo una flor blanca para su amigo sincero, pero también para el enemigo. Yo no llego a ese nivel de José Martí. Se lo digo sinceramente, porque si en este momento me ponen a tiro a ese señor israelí, por lo menos un galón de huevo se lleva. Se los aseguro. Oh, está bien, vamos ahí. Entonces, solo para terminar. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Carlos mi Ortigas cultivo una rosa blanca. ¡Que viva José Martí! ¡Que viva el Che Guevara! ¡Que viva Cuba Libre! Vamos ahora desde La Habana, vamos a Buenos Aires para recibir a un profesor, escritor, investigador, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, investigador del CONICET, pero sobre todo que ha dedicado una obra importantísima al estudio de Marx y al estudio de Bolívar. Es un honor recibirte, Néstor. Bienvenido a Caracas. Néstor Coa, con todos estos. Buenos días, bueno, muchas gracias Sergio, muy agradecido de la invitación, sobre todo a la compañera Blanca Ecaut, al Instituto Simón Bolívar, y mis amigos de la red de Argentina me pidieron también que hablara a nombre de la red. Yo no sé, tampoco les consulté lo que voy a decir, pero hablo a nombre de la red porque también integro la red del capítulo argentino.
Hace mucho tiempo, un muchacho que incluso se hicieron películas, escribió un libro famoso, 10 días que conmovieron al mundo, ¿no? Un periodista estadounidense que se fue a donde hubo una gran revolución en 1917 al otro lado del mundo. Y a mi entender, lo loco, lo paradójico es que hace menos de un mes, o un mes más o menos, hemos vivido, creo que fueron 12 días que conmovieron al mundo, porque estuvimos a medio milímetro de la guerra nuclear, que cada uno sigue su vida cotidiana como si nada. A mí me sorprendía en mi país que la gente siguiera la vida como si nada, y estábamos al borde cuando Estados Unidos e Israel masacran a todos los pueblos de ahí del Oriente más cercano, y luego a Irán. Si Irán responde a ambos, si una de las grandes superpotencias apretaba un botón, que no sé cómo se detonará una bomba de las actuales, ¿no? Pero bueno, la imagen un poco ingenua, aprieta un botón, no estábamos acá. Y eso pasó hace menos de un mes. Para mí, que no lo viví, creo que fue más agudo que la crisis de los misiles del 62. Estuvimos al límite de la extinción de la especie humana hace menos de un mes, con un peligro de guerra nuclear, donde el imperialismo occidental está dispuesto a llevarse toda la humanidad con tal de no ceder la batuta de la orquesta, porque está perdiendo una disputa geopolítica frente a un mundo heterogéneo, emergente, con sociedades, países y culturas muy distintas, que no tienen una ideología unificada, ni un proyecto de nueva sociedad unificado, pero que los une el antiimperialismo. Se lo conoce como el eje de la resistencia, ¿no? Y para frenar eso, para tratar de resistir esta crisis capitalista del imperialismo occidental, nos llevaron al borde de la guerra nuclear. Y uno no sabe cuándo vuelve a pasar eso, porque no es que se acabó ese problema. El genocidio en Palestina sigue, los bombardeos siguen. Más bien que uno tiene la imagen de que se tomaron un respiro para volver, ¿no? En ese contexto creo que Bolívar tiene una vigencia enorme, porque cuando él plantea esto del equilibrio del mundo, y yo aclaro como si estuviera escribiendo en una nota al pie, cuando escuché esta frase por primera vez, un gran amigo nuestro, Armando Jardávalos, que lamentablemente falleció, él insistía mucho con esto y organizó varios eventos en Cuba, me acuerdo, bueno, yo perdí el rastro, pero hace décadas, por el equilibrio del mundo. Armando Jardávalos, ¿no? Amigo de Fidel, amigo de Che. No solo amigo, ¿no? Es un gran protagonista, compañero de Aidé Santamaría, y él insistía mucho con este equilibrio del mundo. Creo que Bolívar es un insumo fundamental para entender lo que está pasando ahora, porque justamente lo que se está poniendo en discusión es el predominio de un hegemón que es Estados Unidos, su socio principal que es Israel, y también el Reino Unido y toda la OTAN. Se está poniendo en discusión ese poder absoluto. Por eso llegamos casi al límite de la guerra nuclear hace menos de un mes. Y Bolívar planteó, no sabía lo que era la guerra nuclear, obviamente, hace 200 años, pero planteó ese mismo problema con otras alianzas de otros siglos, pero planteó esto y en su pensamiento está desarrollado. Bueno, el compañero Luis Brito tiene un libro muy gordo que se lo publicó, si no recuerdo mal, el Banco Central de Venezuela, que habla de esto, y acá hay una enorme bibliografía que yo me he llevado en varios viajes donde analizan esto, ¿no? Y fundamentalmente, porque ya que el tiempo es muy cortito, en la Carta de Jamaica, que aquí se mencionó varias veces, él plantea esta necesidad de enfrentar a los imperios y que 4 virreinatos coloniales se transformaron en 20 republiquetas. En Argentina por lo menos se usa como frase despectiva, aunque Argentina creo que no produce, republiquetas bananeras, como sinónimo de países dependientes, semicoloniales, coloniales.
de 4 virreinatos a 20 republiquetas bananeras. Y Bolívar planteó, no puede haber 20, tiene que haber una sola, una gran nación latinoamericana, una confederación de naciones que respete la diversidad, las idiosincrasias, las culturas, pero la unidad de todo el continente, desde México a la Patagonia. Y no quedó en una formulación teórica solamente en la Carta de Jamaica, intentó llevarlo a la práctica, como mencionó el compañero Luis Brito, en el Congreso de Panamá. Creo que en esa formulación teórica y en el intento de llevarlo a la práctica, ahí está una de las tantas vigencias de Bolívar hoy, en la necesidad de enfrentar lo que es la OTAN, lo que es la Unión Europea, lo que es la hegemonía de Estados Unidos sobre todo ese mundo anglosajón principalmente, y su socio en Medio Oriente, para enfrentar eso. América Latina, si seguimos divididos como estamos, vamos a ser colonias, semicolonias o países dependientes, como ustedes le quieran llamar. Creo que ahí está el núcleo, el corazón de la vigencia de Bolívar en el 2025. No es una efemérides nada más. No es un recordatorio, un saludo a la bandera o la visita al panteón. No, tiene vigencia en la geopolítica contemporánea. No es casual que Estados Unidos, en aquellos famosos y tristes documentos de Santa Fe 1, 2, 3, 4, ubicaba como enemigos, si no me acuerdo mal, a 3 enemigos del siglo XXI, del imperialismo: la teología de la liberación, Antonio Gramsci, y este ya era medio desopilante si uno se lo toma en joda, y Simón Bolívar. Pero si Bolívar murió hace casi 2 siglos, ¿cómo que es un enemigo actual del Pentágono y de los ideólogos de la extrema derecha norteamericana, del complejo militar industrial? Si ustedes revisan, están en internet, los documentos de Santa Fe 1, 2, 3, 4, que son anteriores a este señor que se tiñe el cabello naranja, ya se ubica a Bolívar como un enemigo contemporáneo del imperialismo. O sea, no es propaganda ideológica de la izquierda o de los antiimperialistas o del nacionalismo popular. No, el imperialismo norteamericano lo dice explícitamente, con nombre y apellido. Bolívar es un enemigo a combatir. Sobre todo, ¿por qué? Porque es la inspiración de las rebeldías actuales. No están peleando contra una figura histórica del pasado. Están peleando contra el bolivarianismo actual, me parece. Creo que ese es uno de los elementos centrales de esa vigencia. Y en el Congreso de Panamá, como bien dijo también el compañero que me antecedió, hubo una política de unidad latinoamericana, pero también hubo enemigos internos. Bolívar tuvo un enemigo interno que llamaba Santander, que en una novela de Netflix, no sé si la vieron, como 50 capítulos, lo ponen de joda como un personaje caricaturesco, casi divertido. En la vida real Santander no fue así. Lo dejó solo, lo abandonó, en nombre de la ley dijo que se acabe de continuar la guerra hacia otros países. Y así como Bolívar tuvo de enemigo a Santander, que de alguna manera boicoteó el Congreso de Panamá, invitando a Inglaterra y a Estados Unidos, cuando inicialmente lo que se estaba enfrentando era la doctrina Monroe-Adams y el supuesto destino manifiesto, que siempre Estados Unidos acusa a todos sus oponentes y disidentes de ser fundamentalistas y teocráticos. Resulta que ellos dicen que Dios le dio el destino manifiesto a Estados Unidos para dirigir todo el continente. Eso es fundamentalismo y teocracia, en nombre de la modernidad, la civilización y bla, 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 bla. Entonces, así como Santander se opuso a Bolívar y trató de boicotearlo desde adentro, el otro personaje del cual se habla poco, sobre todo en este país, yo entiendo por qué, porque se construyó una rivalidad artificial entre Bolívar y San Martín, que la inició un argentino llamado un general, Bartolomé Mitre, que fundó el diario La Nación, donde escribía nuestro amigo Martí,
pero bueno, fundó el diario La Nación, fue presidente, fue un personaje nefasto. Y él inaugura una escuela historiográfica, tiene un tomo de 1000 páginas, donde 500 son alabanzas a San Martín y 500 son insultos a Bolívar. Nos metió la cuña y la trampa ahí, de enfrentar a los dos libertadores. Bueno, y muchos se comieron la galletita, se tragaron la trampa y le respondieron desde Venezuela y desde Colombia invirtiendo la ecuación de Mitre. El compañero Vicente Lecuna, gente muy valiosa, muy erudita, Rufino Blanco Fombona, hasta Indalecio Liévano Aguirre, que hizo una biografía formidable, Juvenal Herrera, que es más popular, no tan académico, y mucha otra gente invirtió la ecuación. Bolívar es buenísimo, San Martín es un blanquito europeo, militar de academia, racista, aristocrático, monárquico y todos los insultos que se les ocurran. Bueno, esa dicotomía entre Bolívar y San Martín para mí es falsa. Y hay muchos documentos que lo muestran, que por los 10 minutos no hay tiempo. Digo solo una cosita. En San Martín se exilió, se tuvo que ir, vivió no sé cuántos años en un pueblo ahí perdido de Francia. En su vivienda tenía 3, en esa época no había pósters, había cuadros. Él tenía en su casa personal, en su domicilio, 3 cuadros de Bolívar. 3. Y en su dormitorio tuvo 25 años, hasta que murió, un cuadro de Simón Bolívar. Si eran enemigos, nadie va a poner arriba de su cama, de su dormitorio, un cuadro del enemigo, ¿no? O sea, hasta que se murió, puso un cuadro de Bolívar. Y en la correspondencia de San Martín a Tomás Guido habla maravillas de Bolívar. Y Bolívar en la correspondencia a Sucre habla maravillas de San Martín. Entonces esa leyenda de oponerlos es una fábula. Y así como San Martín, una fábula falsa. Y así como Bolívar tuvo de enemigo interno a Santander, San Martín tuvo otro enemigo interno que se llamaba Bernardino Rivadavia. Otra gran paradoja de la cultura argentina, que hay un monumento a Simón Bolívar gigante. Los compañeros de Venezuela que han visitado Buenos Aires tal vez lo conozcan, gigante, lo pusieron en la avenida que se llama Rivadavia, parece una joda, y en un parque que es hermoso, pero que se llama el Parque Rivadavia, que es muy popular. Pero ¿cómo vas a poner el monumento a Bolívar en el Parque Rivadavia y en la avenida Rivadavia, que fueron enemigos? Porque Rivadavia también boicoteó el Congreso de Panamá. Y además habría que recordar, y yo les quiero recomendar una novela, si no les molesta, que no es para historiadores, es una novela divertida, incluso muy atractiva, que habla de un ayudante de Mariano Moreno, que encabeza la independencia argentina, la Revolución de Mayo, luego trabaja de ayudante de San Martín, según las malas lenguas redactó el Acta de Independencia de Chile, está muy discutido eso, pero parece que es así. Luego estuvo en el Perú como ayudante y ministro de Relaciones Exteriores de San Martín, y luego que San Martín se retira pasa a ser ayudante, uno de los ayudantes de Bolívar. Entonces Monteagudo, Bernardo de Monteagudo, despreciado entre otras cosas porque era mulato y tenía la piel oscura, él era jacobino y es como el hilo conductor porque estuvo con todo, con Moreno, con San Martín y con Bolívar. Y hay una novela que se llama La venganza de los patriotas, que se las recomiendo, que veníamos conversando con Abel, que la escribió un compañero que se llama Miguel Bonazo. Muy buena novela. No voy a entrar en detalles, pero les diría del mismo nivel como mínimo del General en su laberinto de García Márquez y del cuento de Álvaro Mutis que originó el libro de García Márquez, El General en su laberinto. La venganza de los patriotas de Miguel Bonazo con doble S es una novela hermosa para leer, muy entretenida y que se aprende mucho de historia. Y ahí se plantea esta unidad entre Bolívar y San Martín como parte de la unidad continental.
poniendo en discusión los relatos tradicionales de la Academia de Historia Argentina, de la Academia de Historia de Venezuela, de la Academia de Historia de Colombia y de la Academia de Historia de Ecuador. Pone en discusión todo eso. Es una novela hermosa. Profesor. Ya termino, con esto solo. El gran proyecto de Bolívar, La Patria Grande. Y el Che escribió algo, bueno, yo le decía, sí, algo escribió. ¿Y dónde está? En un artículo de 1960, que si sabía lo hubiera traído fotocopiado y bueno, pero vos lo debés tener más que yo, que se llama Notas para el estudio de la ideología de la Revolución Cubana. Y ahí Ernesto Guevara, en 1960, tiene un largo párrafo que dice: somos marxistas y no nos da vergüenza, y nos declaramos marxistas, socialistas, y Marx es nuestro maestro, a pesar de lo que dijo sobre Bolívar. Y nosotros no suscribimos lo que dijo sobre Bolívar, porque somos marxistas y bolivarianos. Eso está en una nota del Che. Creo que el Che era muy lúcido, ¿no? Y se animó también a discutir, no desde la academia, sino desde, ya no hace falta explicar quién era el Che, y él planteó esa unidad del marxismo con Simón Bolívar y trató de explicar por qué Marx se equivocó al criticarlo. Eso lo dijo en público. Y en su mochila boliviana, que cuando se conmemoraron los 50 años que allá en Bolivia que estuvimos con Evo y García Linera antes de los líos actuales, nos regalaron un facsímil de los diarios del Che, pero no el diario militar, tiros, pólvora, todo eso, no, los diarios más teóricos que estaban desconocidos, que después el Che Guevara los publicó. Bueno, ahí hay un poema que lo recitó en parte, no completo, la compañera Blanca hoy, emocionante, de Pablo Neruda a Bolívar. Está en uno de los cuadernos del Che en Bolivia, o sea, fue de lo último que escribió antes que lo asesinen, porque no murió en combate, lo asesinaron a sangre fría por órdenes de la CIA, no murió en combate, estaba desarmado, pero una de las últimas cosas que escribió reprodujo ese poema que recitó Blanca de Pablo Neruda a Simón Bolívar, o sea que la tradición socialista de nuestro continente y Bolívar son parte del mismo tronco. Y termino con esto. El gran desafío, ¿cuál es? Rescatar ese proyecto para 2025 en adelante de la Patria Grande, y yo creo que el compañero Ibrahim de Mali dio en la tecla cuando habló de los líderes africanos que nunca separaron la cuestión nacional anticolonial del proyecto socialista. Creo que él habló de Tomás Sankara, o Sankara, no sé cómo se pronuncia, pero era la misma idea de Amílcar Cabral, era la misma idea de Agostinho Neto, de toda la gente de Mandela en Sudáfrica. Nunca separar el proyecto nacional, la Patria Grande y el socialismo. Creo que ese es el gran desafío a futuro, y Hugo Chávez lo planteó. Yo me acuerdo en el Teatro Teresa Carreño, creo que fue la primera vez cuando la palabra socialismo estaba prohibida. Nadie se animaba a mencionarla. Un mundo donde quepan todos los mundos, buenísimo. Otro mundo es posible, buenísimo. Pero nadie decía cuál era. Chávez fue el primero que dijo el socialismo. Y se animó y fue un aporte. Y creo que ese es el gran desafío a futuro, rescatar a Bolívar, la Patria Grande y el socialismo. Muchas gracias. Dedicado décadas justamente al trabajo de la unidad de la Patria Grande, desde el campo de la cultura. Una batalla cultural, una batalla por la identidad nuestroamericana. El presidente de Casa de las Américas es político, escritor, editor y profesor, ministro de Cultura en 2 periodos, junto al comandante Fidel. ¡Viva Fidel! ¡Viva! Asesor del presidente de los consejos de Estado y de Ministros, actualmente el presidente Díaz-Canel, diputado de la Asamblea Nacional por Pinar del Río, y por supuesto actual presidente de Casa de la América. Así que, además de ser miembro fundador de la Red Intelectual y Artista en Defensa de la Humanidad, es un luchador en el campo digital.
Permanentemente Abel está combatiendo también en ese campo, en ese terreno, con ideas, interviniendo allí e interpelándonos a todos y a todos los militantes a que usemos ese espacio que también es importante y fundamental para esta batalla tan compleja y multidimensional. Con ustedes, Abel Prieto. Gracias Sergio. No, yo estaba pensando en la inauguración del encuentro, Blanquita. Me dio mucha alegría que este encuentro sea convocado por la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad y el Instituto Simón Bolívar. Es decir, esa unidad de dos instituciones esenciales. Esa unidad de dos instituciones esenciales para impulsar aquella red que impulsaron, aquí va Irene, fundadora, Anester, Luis Brito, tantos compañeros, acá tú también, Néstor, otros muchos amigos que están acá son fundadores de la red. Ramonet, que estuvo aquí por la mañana, también estuvo animando esa red. Se creó en el 2003 por una iniciativa de un grupo de intelectuales mexicanos encabezados por Pablo González Casanova. Esos intelectuales tuvo Gilberto López y Rivas, la mayoría eran profesores embajador de la UNAM, y ellos, ante la ofensiva fascista de Bush Jr., Bush había hecho un discurso, ¿te acuerdas, Anester? Luis Brito, ¿te acuerdas, Luis? En la gran academia militar en West Point, en la academia de West Point, hizo un discurso y les dijo a todos aquellos cadetes que se estaban graduando que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tenían que prepararse para intervenir y ocupar militarmente 60 o más oscuros rincones del mundo. Ese fue un discurso abiertamente fascista de aquel personaje vergonzoso. Ahora tenemos otros peores o quizás más espectaculares, pero de la misma estirpe, imperialista fascista, que Fidel le hizo una respuesta memorable desde la tribuna antiimperialista. Fidel, con la ironía esa tremenda de Fidel, la tituló Epístola al Emperador y empezaba diciendo: Ave César, los que van a morir te saludan. Era el saludo de Fidel a Bush, y le dijo: usted va a estar a muchas leguas del lugar de los combates, yo estaré en la primera línea con mi pueblo. Yo recuerdo en aquellas reuniones, Blanquita, Irene, aquellas reuniones iniciales, tuve el privilegio de participar. Néstor, Sergio se perdió, ¿no está Sergio? Está tuiteando. No, bueno, ustedes no tuitean. Está Instagram, no sé. En aquellas reuniones iniciales, Fidel propuso que la red se llamara, Raúl, Red Antifascista. Y ahí se formó una discusión teórica. Fíjate, ya Fidel veía el fascismo clarito. Ya Bush, además del discurso West Point, Bush había anunciado la invasión a Irak. Bajo el supuesto pretexto de armas de destrucción masiva, los pretextos que después todos resultaron falsos. Y Fidel se le ocurrió proponer eso en el encuentro, y varios compañeros dijeron que eso iba a confundir a la gente, porque el fascismo era un fenómeno ubicado históricamente en las primeras décadas del siglo XX, que es una cosa como arcaica. La gente va a decir: uy, esta onda de modé, anacrónica. Y bueno, Fidel no le dio más importancia a eso, y la propuesta fue de Gilberto López y Rivas, embajador, que dijo que se llame En Defensa de la Humanidad. Y bueno, así se hizo. El evento fundador fue en el 2003, en octubre de 2003 en México. Fue el evento fundador. Néstor estaba diciendo algo muy importante, que es que Chávez ya estaba en la escena latinoamericana y mundial
después de aquella terrible momento de desmoralización de la izquierda, después del derrumbe del socialismo en la Unión Soviética, la desintegración del llamado campo socialista. Fidel no decía derrumbe, Fidel decía desmerengamiento. En Venezuela existe el merengue. Bueno, el merengue, Cuba, bueno, difícil hacer merengue ahora, pero en Cuba el merengue existía, en la memoria de los cubanos está el merengue. No, pues todavía hay. Aleida va a hacer merengue cuando regresemos y me va a invitar. Pero ¿qué quería decir desmerengar? Que es un cubanismo, algo inventado. No está en los diccionarios de cubanismo, yo lo he buscado en todas partes. Significa la caída blanda y poco gloriosa de algo que no tiene pilares sólidos. Aquel socialismo se desmerengó. Y Fidel estaba convencido, porque lo discutió muchas veces en la Unión de Escritores y Artistas, de que se había desmerengado porque había sido derrotado en la guerra cultural y simbólica. Fidel estaba convencido que ese factor cultural había sido esencial en el desmerengamiento del socialismo en la Unión Soviética y en todo el entorno del campo social. A mí me parece que me gustó mucho oír cantar a la princesa Aleidita. Fíjate, ha habido dos momentos musicales dedicados a Bolívar aquí, el de Lilia Vera y el de canta maravillosamente, de verdad. Nos hemos estado perdiendo en Cuba una gran intérprete. Sí, no, sigo viendo. Te lo digo yo que yo fui ministro en 2 películas, como me recordó. En serio. Oye, yo oí cantantes terribles en todas partes que querían que las evaluaran. Y de verdad, si tú te hubieras presentado una comisión de evaluación, hubieras llegado rápidamente al profesionalismo y a la fama nacional y mundial. Ahora, pero me gustó mucho que Aleidita hiciera dote de ese talento musical con unos versos de Martí, porque los cubanos llegamos a Bolívar por Martí. Hay un libro que todos los niños cubanos, incluso en estos tiempos en que se lee tan poco, se sigue editando y se sigue leyendo, que es La Edad de Oro, que es una revista que concibió Martí para los niños y niñas de nuestra América, pero donde les habla hasta de Vietnam, de los anamitas. Es un libro tan descolonizador, Irene, tan anticolonial. Martí le habla a esos niños y niñas de América Latina de un paseo por la tierra de los anamitas. Es decir, es una lección anticolonial. Habla de que se debe conocer la historia de los incas acá, más que la de los arcontes de Grecia. Es decir, Martí continuamente le está diciendo, les habla de Bolívar todo el tiempo, les habla de Juárez, les habla de San Martín del cura Hidalgo. Ese libro extraordinario, que no está concebido como libro, estaba concebido como una revista, es un manifiesto anticolonial excepcional, un manifiesto bolivariano excepcional. Y el Che era muy martiano, lo hemos estado hablando con Aleida, y por tanto era bolivariano sin ninguna duda. Pero bueno, se supone que hoy presentemos. Raúl, muestra el libro, ya que no me lo quieres prestar. Raúl, que es mi hermano, que estuvo en la primera presentación, gracias. Y a él se debe esta bellísima edición. Néstor Cohen, Simón Bolívar y nuestra independencia, una mirada latinoamericana, que tiene ilustraciones de un artista colombiano. Que una de las cosas que me gustan de las ilustraciones es que aparece Bolívar enfrentado a los superhéroes de los cómics. Es decir, aparece Superman, aparece, no sé si el Capitán América, otro de esos engendros, aparece enfrentado a Bolívar. Es decir, el libro trae a la batalla simbólica de hoy a Bolívar, a pelear por nuestras ideas, por nuestros principios, por nuestros valores. Que yo decía en la Filben
Yo tengo un nieto de 5 años que me pidió en uno de los viajes que hice a Caracas que le trajera al Capitán América, un muñeco del Capitán América. Bueno, es como tener a Donald Trump metido en la casa, al Capitán América. Entonces yo negocié con el nieto llevarle Spider-Man, que pensé que era un superhéroe más proletario, ¿no? Porque tiene que hacer una telaraña, ¿vale? Me parecía un tipo más cercano a lo que defendemos, ¿no? Un Spider-Man. Y lo aceptó. Pero bueno, vamos a ver hasta cuándo. Lo aceptó. Pero esos superhéroes, lo agudo del ilustrador y lo tiene también todo el tiempo Néstor en su extraordinario libro. Les recomiendo de todo corazón que lean este libro. Y en la FISBEN, que estuve ahí con Raúl Casal presentando el libro, les solicité a los educadores de Venezuela, de Cuba, de todas partes, que usen ese libro, porque ese libro debate todas las manipulaciones a las que es sometida la historia de nuestros pueblos por las oligarquías, por los supuestos historiadores de derecha, que en realidad son propagandistas, todo lo que han hecho para quitarnos la memoria, para borrarnos la memoria, para distorsionar. Es un libro absolutamente excepcional. Incluso Néstor discute por qué las grandes heroínas de la lucha por la independencia no tienen un papel de verdad en los medios, en toda la maquinaria de propaganda. ¿Por qué no están esas heroínas? Porque está la cosa patriarcal, machista. ¿Por qué las sublevaciones de los negros que habían sido traídos esclavizados de manera espantosa? ¿Por qué no están, él menciona, sublevaciones de negros ex esclavos luchando por la independencia también? ¿Por qué los pobres? Es decir, él habla desde la voz de los que la historia oficial ha desaparecido, ha invisibilizado. Él dice, el pueblo no puede ser un simple telón de fondo, de las hazañas de los generales, de los líderes. El pueblo es un protagonista. Este es un libro realmente extraordinario y tiene que ver con la guerra cultural y tiene que ver con la guerra simbólica. Yo le estaba diciendo a Leidita lo que acaban de hacer en México, en un parque, una alcaldesa de ultraderecha fascista levantó unas estatuas donde están Fidel y el Che, y la gente, los manifestantes, la gente se ha resistido a eso. Decían, este parque es del Che y de Fidel. Repetían los manifestantes. Que el primer tuit que hice aquí en Caracas, pues tenía bloqueado. Aquí está bloqueado Twitter. Sí. Bueno, pero me logré con Betsy y Ariana, que están por ahí, una VPN, no entiendo nada de eso, pero logré tuitear. No se puede, pero borra la edición eso. Bueno, logré tuitear lo de la batalla porque se recuperen las estatuas del Che y de Fidel, porque la batalla es en la memoria, como lo demuestra el libro de Néstor. Mira, y el tema de los símbolos, el tema de la historia, le interesa mucho a la ultraderecha, le interesa mucho a las oligarquías. Por eso nosotros tenemos que dar esa batalla permanentemente. Y lo que decía Leidita, trabajar con las nuevas generaciones. Porque en la ignorancia, en la bobería, y con el Capitán América, y Shakira, Piqué, con todo eso, la gente se traga con cualquier cuento, cualquier distorsión. Como están idiotizando a la gente. Y ha habido retrocesos intelectuales muy graves. Sí, claro, sale un presidente como Milei, decía, efectivamente. Hoy estábamos hablando de cómo la ultraderecha está acaparando el sentimiento de rebeldía. De pronto, la ultraderecha, los demagogos fascistas, son de pronto representantes para un joven, para un adolescente, para alguien que no se siente escuchado. De pronto encuentran atractivo un discurso, bueno, Milei, el discurso de Milei contra la casta,
casi parece un revolucionario de la casta política. Y es un clon de Trump, una cosa espantosa. Pero bueno, el nuevo fascismo está lavando la imagen de Francisco Franco en el cementerio de la Almudena en Madrid, donde ahí en ese cementerio Franco, la dictadura de Franco, fusiló a miles y miles de republicanos o de gente sospechosa, espiritistas. Yo estoy estudiando el tema del espiritismo, no voy a hablar de eso ahora, pero bueno, va a interesar ese libro. También fusilaron espiritistas. Bueno, y había en el cementerio de la Almudena, había unos versos de Miguel Hernández, hermosísimos, y estaban miles de nombres en una pancarta en bronce de los fusilados ahí, de los que se conocían, porque hay quizás cientos o miles que ni siquiera están anotados en ninguna parte. Bueno, y la alcaldía de Madrid, por mayoría, el consejo municipal, decidió arrancar en los versos de Miguel Hernández, arrancar los nombres de los muertos y poner una frase muy verdaderamente conmovedora que dice: a las víctimas del odio de cualquier bando. Es decir, de pronto todos somos, nos hemos matado unos a otros y no hay culpables, ¿no? El perdón, toda esa historia. Yo creo que Martí predicó la guerra sin odio, sin duda. Ese poema que mencionaba Aleidita lo muestra, pero no es la desmemoria, no puede ser un perdón acrítico. Hay que conocer la historia y saber quiénes fueron realmente los asesinos. Fueron los republicanos, fueron los anarquistas. Ahora está la idea de que hubo excesos en el bando republicano, atroces también. Se está haciendo una relectura de la guerra civil española, desde el lado de la ultraderecha, desde el lado del franquismo. Y están limpiando la imagen de Mussolini. Coño, ya tengo que terminar. Pero también de Colón. Fíjate, a mí me gustó mucho cuando Black Lives Matter, el movimiento antirracista, a partir del asesinato terrible de George Floyd, empezó a vandalizar las estatuas de Colón y vandalizaron una estatua del rey Leopoldo de Bélgica, un asesino esclavista monstruoso. Bueno, pues Giorgia Meloni defendió a Colón. Hizo un discurso en un acto con Vox. Hizo un discurso de que Europa tenía que ser cristiana y sentirse feliz de la reconquista, es decir, de las guerras de los cruzados, la masacre espantosa en nombre de la cruz y de la espada. Y ella, cuando fue a Nueva York, esta mujer mussoliniana le puso unas flores a la estatua de Colón. Todo eso está debatido, ya voy a terminar pues. Bueno, Milei, perdón, una última frasecita, te quiero. La página oficial de la Casa Rosada de Buenos Aires, el 12 de octubre, tiene que buscar, no sé si eso lo votan, lo disuelven o está todavía ahí, el elogio al 12 de octubre de 1492 en la página oficial del gobierno argentino. Es decir, que el colonialismo cultural y el nuevo fascismo están conectados tremendamente. Y un cartel que pusieron en España, lo puso, no sé si fue Vox, se le da el crédito a una asociación católica sobre el 12 de octubre de 1492, dice: ni esclavistas ni genocidas, héroes y santos. Esa fue la pancarta. Es decir, están lavando la imagen también de aquellos feroces conquistadores, verdaderos asesinos, buscando oro, la codicia. Lo dice el libro de Néstor todo el tiempo. Eduardo Galeano decía que la palabra más repetida en las cartas de Colón es la palabra oro. Y efectivamente es así.
Bueno, felicitar a Néstor, recomendar de nuevo este libro, agradecer, Blanquita, la invitación y a Sergio. Y me da tanta alegría que el Instituto Simón Bolívar y la Red en Defensa de la Humanidad estén trabajando juntos en un evento tan importante como este. Gracias. Muchas gracias, hermano.